Buenas tardes a todos y creo que nos metemos directamente en materia, ¿no? A hablar de, primero, vamos a ver en qué fases se invierte, ¿no? En qué fase se invierte y en base a qué puede invertir un tipo de inversor o otro, ¿no? Y me gustaría saber vuestra opinión con la primera parte, ¿no? Que es cuándo es el momento adecuado para que una startup pueda ya pensar en un inversor algo más profesional, ¿no? Y para llegar ahí, si realmente es necesario los tres Fs o se lo puedes saltar, ¿no? Si esos tres Fs que tanto se habla realmente es una etapa absolutamente necesaria. Si no, porque yo muchas veces hablo con los emprendedores y les digo, va a ser muy difícil que un inversor que no te conoce absolutamente de nada invierte en ti si no has conseguido convencer a nadie que conozcas, ¿no? Que confíe en tu idea, que confíe en ti. Pero ¿cuánto de verdad es esto? Y si es un must-have o un nice-have, y yo creo que a partir de ahí pues nos podéis ir diciendo vuestras opiniones de las distintas fases y los distintos tipos de inversores que hay, que aquí, bueno, pues tenemos un reflejo de distintos tipos, ¿no? Pero habrá alguno que otro que no esté reflejado. Entonces, pues no sé, yo creo que podemos empezar con Jesús, que es el business angel, ¿no? De aquí, el individual. Cuéntanos qué te Yo creo, parece esta parte. yo creo que todo lo que se inventó con las siglas Family, Friends and Fools, pues lo ideal es denostarlo para que cambie y para que todo el mundo hable de Founders, Family and Friends. Porque claro, si tú montas una startup y tienes algo de ahorro y no quieres sacrificar ni un euro de tus ahorros y pretendes buscar la financiación en Business Angels, el mensaje que estás mandando es terrorífico. O sea, hay una posición que es: yo tengo una vida anterior a emprender, alguien que se acerca a un inversor y entonces con esa vida anterior a emprender he recogido los frutos y ahora tengo un problema y una solución. Y con este problema yo quiero resolverlo. Con esta solución he montado un equipo y lo voy a hacer muy bien. Claro, si tú no vas a invertir algo de tus ahorros en ese proyecto que es tu proyecto, si tampoco se lo has contado a tu familia y cercanos, o se lo has contado sin éxito y no has convencido a nadie, es muy complicado que un inversor se siente seducido por eso, ¿no? Entonces, eso cambia enormemente si tú tomas una decisión proactiva de demostrar fe en tu proyecto, invirtiendo parte de tus ahorros en ello. Y la segunda cosa es que haces una pequeña ronda de Family Friends. Entonces ya tienes Founders, Family and Friends. Y después, con ese producto mínimo viable y las primeras KPIs, se lo cuentas a un business angel valiente que está dispuesto a apostar en esa fase tan inicial y tan frágil, donde el riesgo tiende a infinito. Y yo pues me he metido en muchas aventuras de ese tipo y he dicho que no a gente que me decía que sus ahorros los tenían en el BBVA, en un fondo, y que no los iban a poner en riesgo con su propio emprendimiento. Y a mí eso me sonaba a bandera roja a tope. No sé lo que opinarán Sí, los no, yo compañeros. estoy totalmente alineada con Jesús y quizás añadiría, yo personalmente valoro mucho en la parte de Friends and Family. Nosotros normalmente cuando invertimos siempre hay una ronda ya de Friends and Family, normalmente hay una incluso de inversores profesionales en etapa un poco más anterior. Y valoro mucho de la parte de Friends and Family, siempre miramos
si más allá de tu suegro y tu madre has conseguido convencer a ex jefes, gente que ya ha trabajado contigo, empleados que han estado contigo y que les gusta la forma en la que trabajas y entonces deciden invertir y apostar por ti. Y también gente experta del sector, ¿no? O sea, cuando tú tienes una visión en una categoría determinada, primero vas a validar esas ideas con gente que sabe esa categoría. Entonces, si tú has convencido, si eres capaz de convencer a gente que entiende de ese sector, que invierta algo en ti, para nosotros personalmente tiene muchísimo valor. Y creo que es una etapa muy sana y que no conviene saltarse. Sí, vamos, yo coincido plenamente tanto con Lourdes como con Jesús. Nosotros como plataforma que al final agregamos tickets de diferentes business angels con el fin de cubrir rondas pues de tamaño de entre 100 a 500.000 Ks, perdón, buscamos eso mismo, ¿no? Es decir, el que haya una validación de mercado desde el punto de vista de inversor con el fin de buscar la alineación de intereses entre emprendedores y nuevos inversores, ¿no? Nosotros decimos a los emprendedores que si nadie de tu entorno ha apoyado la idea o ve una oportunidad de ganancia en lo que vas a construir como equipo o lo que vas a construir en tu empresa con tu modelo de negocio, con el modelo de negocio que propones, muy difícilmente alguien que no te conoce de nada y que únicamente lee las newsletters de Startup Explorer, donde anunciamos las oportunidades de inversión que vemos, va a confiar en ti, ¿no? Si no traes esa validación de mercado de tu entorno más cercano, ¿no? Siempre decimos que tiene que hacer resonar su ronda de financiación entre gente que conoce el equipo fundador, que los fundadores metan y comprometan capital en las rondas es una señal muy fuerte. Como decía Lourdes, jefes conocidos, trabajadores que hayan podido colaborar con los emprendedores, es una señal también muy fuerte porque al final es confianza en la capacidad de ejecución de ese equipo y luego abrirlo a otro conjunto de inversores que vean en ese proyecto pues una oportunidad de ganancia, ¿no? Muy, muy interesante lo de esta parte, ¿no? De convencer a gente con la que ha trabajado profesionalmente, porque eso obviamente da ese crédito de profesionalidad del equipo, ¿no? También a veces yo hablo de los 3 Fs extendidos, ¿no? Que a lo mejor es mucho más fácil llegar a ellos, no sé qué opinas, Nacho, a través de una plataforma, porque cuando quieres llegar a gente que a lo mejor tienes poco trato, pues coger y levantar un teléfono para llamar y decir que invierte en mi empresa sin más, pues es complicado, ¿no? Hay que tener cierta confianza. Sin embargo, utilizando, ¿no? una plataforma y yendo live, ¿no? Con la ronda a través de Startup Explorer o otra plataforma de equity crowdfunding, te permite, ¿no? A lo mejor llegar de una forma mucho más light, mucho más lejos a toda tu red y tu network, ¿no? No sé qué experiencias tienes tú, Nacho, en este sentido. Al final, bueno, pues es la experiencia que nos da el haber canalizado más de 70 rondas y campañas a través de la plataforma. Efectivamente, es como comentas, ¿no? Muchas veces las plataformas somos catalizadores de ese tipo de operaciones y de ese tipo de tickets que pueden meter gente de tu entorno más cercano con el fin de apoyar el proyecto, ¿no? Por un lado, dota de credibilidad y respaldo el hecho de estar con una plataforma autorizada y supervisada por CNMV, que permite precisamente el que haya proyectos de inversor que sean financiados por una pluralidad de inversores minoristas, ¿no? Lógicamente, al tener toda la información disponible, pues el inversor, el conocido, el particular puede tomar una decisión de inversión con la información, la máxima nivel de información disponible hasta ese momento en la empresa, ¿no? Por lo tanto, el uso de plataformas profesionaliza el proceso de toma de decisión, ¿no? Y si es pues una plataforma como nosotros entendemos que deben funcionar las plataformas, que es haciendo un filtrado y una selección activa de proyectos, pues creo que mejor, ¿no?
Muy bien, entonces, si volvemos, ha empezado un poco Jesús, no sé si puedes profundizar, Jesús, en ese aspecto que has empezado a decir, pues, ¿cuándo deja una empresa de sus 3 Fs y puede ya ir a gente que ya es más profesional, un business angel? ¿Cuál es el momento adecuado? Yo creo que el momento lo indica un Excel muy sencillo, no esperando mucho tiempo, sino viendo que el producto mínimo viable ha dado sus frutos. Emprender es seguir un método científico. Entonces tú empiezas a medir lo que estás haciendo por día y lo empiezas a ver pintado por semanas. Cuando tú llevas 3 o 4 semanas donde los hechos son evidentes, tienes una fórmula que funciona. Has financiado de manera muy frágil eso y dices, pues ahora llega el momento, tengo que ir a inversores profesionales a enseñarle lo que conseguí desde el día 1 hasta el día 17 que me puse a vender. Pues oye, llevo 17 días vendiendo, llevo 17 días poniendo en contacto mi producto o mi servicio con los señores clientes. Da igual que no haya fase de monetización. Si hay una fase de adopción y tú has inventado Wallapop y la gente se descarga la app como locos de los peines y lo usan todo el rato, tú tienes ahí un activo valioso. Entonces, la razón por la que tienes que financiar tu proyecto es que si no lo haces, podrían pasar cositas malas. Es decir, que si vas al banco y el banco te dice, oye, vivís los cofundadores de alquiler y no tenéis un euro, no podéis traer vuestras casas y ponerlas en riesgo en esta aventura. Pues tendréis que buscar financiadores profesionales de vuestra aventura, porque la financiación bancaria no vale. Yo siempre recomiendo, porque soy una persona, en fin, que tengo esa forma de ser, que hagan ese doble juego, que vayan buscando business angels de los que se hable bien en el mercado, porque ¿para qué demonios vas a ir a un business angel que si buscas referencias hablan muy mal de esa persona? Mejor que hablen bien, ¿no? Y después que vayan a vehículos regulados, pues para contarles el proyecto en esa fase inicial y que se vayan conociendo para el futuro. Y ahí surgen las plataformas de financiación colectiva, las plataformas de equity crowdfunding reguladas por CNMV como Startup Explore y las demás, que es muy interesante también pensar en ese camino. Es decir, que yo soy muy favorable a buscar financiación cuando ocurre el milagro, que empiezas a difundir tu proyecto entre los potenciales clientes, sean pagadores del mismo o no, y aquello se ve que hay tracción. Si hay una tracción demostrada en el producto mínimo viable, vamos a buscar dinero para jugar con capacidad de combate, porque si no lo hacemos, igual surge un tipo que va a hacer lo mismo que nosotros y nos va a jorobar el plan. Entonces hay que correr. Muy bien, y bueno, también hay momentos donde a lo mejor el mínimo producto viable se necesita bastante más fondos, ¿no?, de lo que es capaz y no solo ahora me refiero a proyectos tipo de biotech, que ahí está claro, pero bueno, eso sería aparte, ¿no? Pero sí que hay muchos donde realmente necesita bastante inversión, ¿no?, hasta realmente llegar a una situación de tracción. Lourdes, no sé si vosotros como Venture Capital también invertís en algún momento de las primeras momentos de tracción, incluso antes, porque necesita más. ¿Qué nos puedes ofrecer
Yo en en este esta sentido. parte, escuchando a Jesús, diría que en nuestra experiencia no existen reglas, ¿no? O sea, no hay unas reglas de sí que hay pues unas líneas generales, un poco como ha indicado Jesús, una vez ya has desarrollado el producto y pre-revenue ya puedes ir a por inversores, ¿no? Pero no hay reglas en el sentido de que hay compañías que a lo mejor el desarrollo de producto le va a llevar 2 años, como puede ser compañías que están desarrollando robótica, ¿no? Y que es complejísimo y que no necesitan tener ese producto mínimo viable para ir a por inversión. En nuestro caso, nosotros invertimos generalmente en etapas en las que las compañías ya han lanzado el producto y están facturando, pero hemos hecho excepciones en algunos casos en los que nos encajaba absolutamente todo, la visión, el equipo, etcétera, y lo único que no teníamos era validar la atracción y hemos entrado en compañías en fase pre-revenue, incluso en algunas preproducto. Pero sinceramente, en mi experiencia, yo lo que diría a un emprendedor es: en España hay más de 80 fondos y es súper importante targetear bien a cada fondo. O sea, el periodo de fundraising desgasta muchísimo, es dedicar muchísimo tiempo y yo creo que conviene ir a por los fondos que suelen invertir en cada etapa, ¿no? Entonces, pues en etapa pre-revenue hay un montón de fondos, en etapa post-revenue también. Y luego un peligro que hay, y esto es un poco tirar piedras contra mi propio tejado, ¿no? Cuando te está invirtiendo un fondo que suele invertir en una etapa superior, yo creo que no es sano en general ir a por ese tipo de fondos. O sea, creo que cada uno tiene que cubrir su etapa, porque al final estos fondos, por ejemplo, muchas compañías en etapa seed e incluso pre-revenue nos dicen, no, estamos yendo por internacionales, Balderton lo está mirando porque les gusta, etcétera, tal. Si Balderton invierte en esa compañía o nosotros, que solemos invertir en compañías más avanzadas, invertimos en esa compañía pre-revenue, teniendo en cuenta que los estándares de exigencia de Balderton son muchísimo más altos y que tú vas a ser el último mono de su portfolio, el hecho de que el logo de Balderton o de un fondo con mucho renombre esté en tu cap table antes de tiempo te puede perjudicar si no llegas a esos estándares tan altos que ellos requieren, ¿no? Y yo creo que compañías de nuestro portfolio se han visto perjudicadas en el sentido de que hemos entrado en una etapa muy inicial con un ticket muy pequeño que la compañía luego pues no llega al estándar quizás que nosotros requerimos para meter un ticket más grande y les perjudica mucho de, oye, ¿por qué JME que está ahí dentro no lidera la siguiente ronda, ¿no? Entonces, mi recomendación es ir a cada inversor en cada etapa y no intentar saltarse etapas con los inversores. Muy bien. Pues me has dejado perfecto para la siguiente. ¿Cómo podríamos definir, ¿no? los grandes distintos inversores que hay y las etapas que hay que ir a cada uno? No sé, dejo la pregunta abierta para quien quiera coger para dar la respuesta. Venga, la contesto yo si queréis. Vale. Yo creo que lo primero es ser consciente de en qué punto estás como compañía. Es decir, si estás en fase de construcción de producto, pues está claro que vas a necesitar capital porque de algo tiene que vivir el equipo fundador y como decía Jesús, es decir, al final vas a un banco y como no monetizas porque estás en fase de construcción de producto y de aprendizaje y rozamiento con el problema o el dominio del problema que quieres resolver, lo normal es que no monetices, ¿no? Es que sea a pérdidas como nunca. Entonces, ahí necesitas capital. Ese capital te lo va a dar gente de tu entorno, business angels profesionales o vosotros mismos como emprendedores a pulmón, ¿no? En una siguiente fase, pues podríamos decir que una vez que ya tienes el producto construido, es cómo encaja ese producto en el mercado y ese encaje de producto-mercado, lógicamente requerirá 1, 2, 3, N iteraciones hasta dar con cuál es el target, cuál es la audiencia, quién es mi comprador y cuáles son los drivers principales de compra. Ahí podríamos decir que ya estamos en fase seed early y que, bueno, pues cuánto capital necesita una seed early en España para validar y entender cuál es el encaje de ese producto en el mercado. Bueno, pues depende, ¿no? Si vas a acompañar eso de seguir iterando y mejorando el producto o directamente con ese producto mínimo viable te lanzas al mercado a comercializarlo y ya levantarás capital para construirlo después. Al final hay estrategias de financiación tantas casi como modelos de negocio y compañías.
Y lo que sí es, lógicamente, que quien tiene la última palabra son los equipos emprendedores, que para eso son los que más se juegan en términos de coste de oportunidad, ¿no? Yo añadiría Sí. una cosa, nosotros internamente discutimos mucho el tema del Venture Debt, ¿no? De como instrumento de financiación. Entonces creo que influye mucho en función de la etapa en la que está una compañía, un instrumento u otro. Y para el caso de Venture Debt, bueno, el Venture Debt, para quien, por si no se conoce bien, es un instrumento de deuda en el cual se repaga en un breve periodo de tiempo y que una parte de esa deuda convierte a equity. Entonces, pues ayuda a las compañías a no diluirse tanto cuando hacen una ronda de equity, pues pueden hacerlo junto con un poco de Venture Debt. ¿Qué pasa? Que el Venture Debt, la gran desventaja que tiene, aparte de que es un instrumento relativamente caro a nivel de tipo de interés, es que se empieza a devolver muy pronto y en muy poquito tiempo, ¿no? Cuando tú tienes un crédito, un préstamo de NISA, tienes un periodo de amortización muy amplio para devolverlo. Entonces, puedes ir digiriéndolo con el tiempo, ¿no? Entonces, en compañías en etapa muy seed, en las que todavía no tienen revenues, yo siempre desaconsejo totalmente, aunque es tentador coger Venture Debt porque hace que te diluyas menos en una ronda de equity, lo desaconsejo por completo porque todavía no tienes una máquina de revenues que esté funcionando y que te pueda ayudar a establecer una previsión de repago de esa deuda, ¿no? Mientras que en compañías en fase más avanzada, casi diría a partir de serie B, serie C, es un instrumento que nosotros hemos tirado mucho de él y es muy recomendable y muy aconsejable porque, por lo dicho, ¿no? Puedes hacer rondas más pequeñas, usar el dinero para crecer más y como ya tienes una máquina de ingresos, puedes hacer una previsión de cómo vas a repagar eso. Y creo, o sea, es como una forma de desaconsejar en etapas muy iniciales tirar de este vehículo porque en muchas ocasiones pues la compañía acaba teniendo que cerrar por tener que devolver deuda tan pronto. Vale, pues sí, si os parece, bueno, no sé si hay algo más que decir en los tipos de inversiones, inversores y vehículos que nos hemos dejado. Si no, pues pasamos directamente a explicar qué es lo que debe tener una startup para ser atractivo para un inversor. Pues pasamos a esta. Y yo creo que la mejor forma es que cada uno diga lo que es atractivo para ellos, ¿no? Cuando te vas a sentar a decidir una inversión, ¿qué es lo que buscáis cada uno de vosotros para tomar esa decisión final? Y luego, pues, bueno, vemos si hay otros puntos de vista que también podamos aportar. Empezamos contigo, Jesús. Pues yo creo que lo que más me motiva a invertir es la mirada del tigre del emprendedor o de la emprendedora. Cuando hay esa asertividad, no te están contando un pitch, te están haciendo sentir lo que ellos sienten, cómo tienen el problema formulado molecularmente, se lo saben de memoria, átomo a átomo. Entonces te explican cómo va a ser ese proceso, todo lo que llevan debatido en su interior y hay orden mental. Entonces te están contando cosas donde todas las piezas encajan bien. Cada pregunta que haces hay una respuesta intelectualmente solvente. Entonces ves que la persona que lidera eso ha venido a este mundo para ejecutar eso. Quiere arreglar ese problema y se va a dejar la vida para hacerlo. Y luego, cuando conoces al equipo, los Navy SEALs que están ahí unidos al fundador o a la fundadora, hay en el ambiente como que están todos locos y todos quieren hacer eso. Como el mercado lo ves muy claro, el problema lo ves muy claro, la solución, crees que hay ellos en conjunción han montado una suerte de ventaja injusta. Y tú dices, esta gente, como tenga los recursos iniciales,
va a empezar un tema muy molón. Y todas esas piezas al mismo tiempo, juntas, es lo que a mí me gusta más. También me gusta cuando los emprendedores aprueban exámenes que no se formulan como tales, sino que te dicen lo que van a hacer en la siguiente semana y tú lo tienes anotado y entonces a la siguiente semana le preguntas qué pasó con aquello que decían que iban a hacer. Y entonces a lo mejor te dicen, hemos hecho el triple de lo que teníamos previsto. O sea, no hemos conseguido que nos firmen 20 clientes una carta de intenciones con este texto. Hemos conseguido 60 y estamos entusiasmados. Yo creo que eso, para mí, es el conjunto de esas cosas es lo que me motiva más para decir que sí. Entonces también es importante un poco el seguimiento. Entonces no es ver una oportunidad y se invierte y ya está, sino quieres ver un poco de tener algo de relación, ¿no? Y ver cómo va evolucionando en el tiempo, pero ya conociendo esto. Yo tengo un proceso que dura un tiempo, es decir, primero tengo que ver lo que dicen que van a hacer si lo hacen y ver lo que pasa la semana, una semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Hay un proceso de acompañamiento. No se toma una decisión, aquí te pillo, aquí te mato. Algunas veces sí, porque son buenos vendedores y entonces te entra el ansia viva y dices, me quedo sin esta oportunidad, van a ser otros los que se coman el pastel y entonces lo haces. Pero normalmente no, normalmente habláis conmigo, habláis con otra gente, pues muy bien, pues hablar con todo el mundo y vamos a ver cómo es esa evolución durante algunas semanas. Es muy importante y luego yo hago cosas escatológicas que podemos hacer los que invertimos nuestro dinero. Para mí es muy importante someter a una persona que va a liderar una startup en la que voy a invertir. Yo quiero ver cómo se comporta como ser humano y usar la máxima de mi amigo Manuel Cubedo Fort, que dice que el alcohol desinhibe el control del córtex. Hay que irse, estar con las personas con las que vas a trabajar, en las personas en las que vas a invertir. Tienes que ver cómo se comportan para discurrir esto que hacen en Silicon Valley con despachos de psicólogos expertos que te van a hacer un perfil de si esa persona va a resistir la presión, si esa persona es capaz de gestionar conflictos y no es una persona colérica o tal. Eso yo lo hago y es vieja escuela mía. Muy bien. Pues Nacho, en tu caso me imagino que, bueno, Jesús se ha centrado mucho en el equipo, sobre todo en el CEO que lidera. ¿Qué otros aspectos miráis vosotros en Startup Explore para proponer una inversión a vuestra base de inversores? Sí, nosotros, o sea, hay una cosa que los inversores tenemos y es que lo que no se puede copiar es la convicción que te genera un equipo o una empresa, ¿no? Entonces, al final la convicción es única y depende también de tanto la información objetiva que te presentan como la metainformación que se desprende del cómo te presentan las cosas, de por qué busca capital ahora, en ese momento, cómo se ha financiado hasta la fecha. Es decir, hay un conjunto también de condicionantes que al final, como estamos en un mercado de empresas que son privadas, que no están listadas en ningún lado, pues establecen unas dinámicas que hay que tener en cuenta con el fin de que te genere la convicción suficiente como para decir, apuesto por esta, ¿no? Luego saldrá bien o saldrá mal, ahí están las estadísticas y lo normal es que salga mal desde el punto de vista inversor y las menos son las que salen muy bien, ¿no? Pero desde un punto de vista del emprendedor, ¿qué es lo que le pedimos? Pues fundamentalmente que
el tamaño de mercado sea lo suficientemente grande. Medimos un poco la capacidad de ambición, o si nos creemos que ese equipo tiene los mimbres necesarios como para comerse una porción de ese mercado. También el timing del sector en cuanto a qué se ha aprobado en el sector hasta el momento en el que opera la compañía y por qué ellos van a hacer algo diferente, ¿no? Si es un mercado en el que únicamente puede haber un player y todavía no hay un player claro, o es un mercado fragmentado que puede tener cierta consolidación y ahí ser ellos los players dominantes. Y compartir con otros actores también, ¿no? Y luego la fundamental también es para qué va a utilizar el capital, ¿no? Es decir, al final financias equity, te desprendes de un trozo relevante de la compañía, accedes a la manera más cara de financiarse que tiene una empresa, que es desprenderse de ciertos puntos de equity. Eso tiene que tener un sentido y tiene que haber una estrategia de llegada a mercado y de crecimiento de la compañía, ¿no? Tiene que tener un para qué. No nos vale decir, oye, no, pues yo necesito 2 millones porque quiero aparecer en prensa diciendo que he levantado 2 millones. Bueno, justifícanos que la empresa en el momento en el que está, los planes de crecimiento que tiene, sabe emplear esos 2 millones y ponerlos a trabajar, ¿no? Muy bien, y Lourdes, en vuestro caso, ¿qué es lo que buscáis? Si vosotros ya vais a etapas más avanzadas, entiendo que la situación es un poco distinta. ¿Qué buscáis vosotros? A ver, yo hablo desde el punto de vista de un VC en general, hay que entender cómo funciona un Venture Capital, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un periodo de tiempo acotado, que es, tenemos 5 años para hacer inversiones y 5 años para desinvertir, en total 10 años. Necesitamos que en ese corto periodo de tiempo las compañías nos den unos retornos suficientes para nosotros poder devolver a nuestros inversores. El objetivo es devolverles 3 veces lo que han invertido. Entonces, invirtiendo en capital riesgo, donde el 70% de las compañías no nos devuelvan retornos o nos devuelvan una vez lo invertido, necesitamos que el 30% restante nos devuelvan mucho más, ¿no? Entonces, al final, esto se traduce que para que una compañía sea invertible para nosotros, tiene que ser escalable, es decir, que en un periodo bastante corto de tiempo, porque al final es en 7, 10 máximo años, tienen que poder llegar a valer, en nuestro caso, que somos un fondo de 60 millones, pues el modelo que nos hemos hecho de queremos invertir en 20 compañías, tener un 10% de ellas, etcétera, tal. En nuestro caso, para un fondo de 60 millones, necesitamos que las compañías en las que invertimos tengan el potencial, que luego ocurrirá o no, pero el potencial de valer en torno a 300, 500 millones, según el porcentaje que tengamos, ¿no? Entonces, al final, ¿qué pasa? Que esto hace que dentro del rango de compañías en España que puedas invertir, pues se reduzca muchísimo, ¿no? Entonces, a efectos prácticos, ¿no? Entramos en detalle en absolutamente todo. Me ha encantado lo de la mirada de tigre de Jesús, pero simplificándolo muchísimo nos creemos que esta compañía va a poder en ese periodo de tiempo llegar a ese nivel que nosotros necesitamos. Y para eso tenemos que ver muy claro que nos presenten qué hueco hay en el mercado, cuál es la oportunidad, cómo la quieren cubrir, por qué es el mejor equipo para cubrir ese hueco y luego cómo de grande puede ser esa oportunidad, ¿no? Entonces, hay 2 consejillos prácticos que daría a nivel de cuando te vas a encontrar con un inversor, es no solo hay que ser bueno, sino también parecerlo. Y para eso es muy importante cómo entras por los ojos a cualquier inversor, business angel, lo que sea. Entonces, dedicar mucho cariño al deck es la puerta de entrada más importante y es el primer filtro, ¿no? Nosotros nos reunimos solo con un porcentaje muy pequeño de los decks que vemos. No llegamos a conocer al equipo en la mayoría, ¿no? Entonces, mi recomendación es contrata a una empresa que te maquete y te haga bonito el deck, ¿no? Porque no vamos a invertir en empresas tecnológicas que ni siquiera saben hacer un PowerPoint. Y luego prepara muy bien los números antes de buscar financiación. Entonces, hay 3 documentos básicos. Uno es tu deck, otro es las principales KPIs, los principales indicadores de tu negocio. En nuestro caso, que ya invertimos con métricas, las principales métricas, y otro es el business plan, ¿no? Entonces, yo casi diría, antes de ir a hablar con un fondo, ten bien preparados estos documentos porque la profesionalidad que demuestres va a ser muy importante para pasar ese primer filtro.
Muchas gracias, Lourdes, y a los tres. La verdad que Lourdes me has dejado a huevo para promocionar el ebook que vamos a sacar ya muy pronto sobre cómo hacer un investor deck, ¿no? Entonces ahí lo dejo. Bueno, todos recibiréis, si estáis apuntados a mi newsletter, obviamente, el lanzamiento, pero bueno, ya estamos casi ahí para lanzarlo y ayudar con esa parte. Pues yo, la verdad que usaría hasta las 6 para seguir hablando, que hay un montón de cosas que podríamos hablar más, pero también hay gente muy interesante que tiene que comentar otras cosas, como es la parte de financiación pública y la experiencia propia de los emprendedores. Entonces, pues nada, muchas gracias por vuestra participación y doy paso a Chema. Muy bien, muchas Muy bien, gracias. muchas gracias. Gracias. Pasarlo bien, chao, hasta luego.